Mis amados hermanos, vamos a continuar con este tema de tu recuperación brotará con rapidez. Amén. En el primer culto le dije a los hermanos que les iba a dar 4 puntos. Amén. Y gracias a Dios avancé 2 diapositivas. Amén. Bueno, el tema es tu recuperación brotará con rapidez. Ya no voy a leer de aquí para allá, solo lo voy a mencionar porque el tiempo ya nos ha avanzado en relación al tema, ¿verdad? Isaías capítulo 58 versículo 8 es la base de tu recuperación brotará con rapidez. Pero, como he visto, creo que ya se nos quedó todo, ¿verdad? Antes de que venga la recuperación, nos es necesario hacer 9 cosas. Amén. Dentro de las cuales está íntimamente ligada con el ayuno, según Isaías 58, 6 al 8. Amén. Bueno, estos son los significados. Aquí en estos números explicamos, ¿verdad?, cómo la palabra recuperación está dentro de la palabra recuperación, está íntimamente ligado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El primer punto, mis amados hermanos, que tenemos que hacer es escoger. Para que la recuperación brote con rapidez, ustedes y yo tenemos que aprender a escoger, según lo que dice Deuteronomio 30, del 14 al 20. Tenemos que aprender a escoger entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Amén. Y aquí fue donde todo esto fue lo que avanzamos con los hermanos del primer culto. Amén. Y les dije que les iba a dar 4 puntos, pero les di 2 diapositivas. Amén. Entonces vamos a empezar con el segundo punto, mis amados hermanos, o vamos a decirlo así, o con la segunda cosa que tenemos que hacer para que nuestra recuperación brote con rapidez. Número 1 era escoger. Amén. Y número 2, que es la que vamos a ver el día de hoy, es desatar las ligaduras de impiedad. Lo que ustedes ven en la pantalla dice ahí, ¿qué es desatar las ligaduras de impiedad? Es identificar cualquier clase de lazo que nos vincule a la rebelión contra Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar, mis amados hermanos, si en nuestro ser integral, ¿verdad?, espíritu, alma y cuerpo, hay algo que se está rebelando en contra de la voluntad de Dios. Amén. La desobediencia, dice, al intento de vivir por nuestras propias reglas, pensamientos, alejándonos de nuestra identidad de hijos de Dios. Entonces, prácticamente las ligaduras de impiedad están centradas, mis amados hermanos, en 2 cosas, y hay una tercera que ahorita estoy viendo. Amén. Número 1, echar fuera toda rebelión. Amén. Número 2, mis amados hermanos, cambiar nuestra forma de pensar según nuestra propia opinión o pensamientos. Amén. Y número 3, que no nos roben la identidad de hijos de Dios. Amén. Bueno, vamos a leer esta base bíblica para que la noten. Es Proverbios capítulo 3 versículo 5 al 12. Vamos a leer con la ayuda del Señor. En el primer culto leímos solamente el versículo 5. Nada más voy a mencionar lo que explicamos de este. El 3:5 dice: confía en el Señor, decimos amén, con todo tu corazón. Amén. Y luego dice: y no te apoyes en tu propio entendimiento. En el primer culto explicábamos, mis amados hermanos, que estamos llamados, según esta cita, a tener fe, a ser hombres y mujeres de fe, cristianos de fe, decimos amén, porque nuestro razonamiento, aquí dice entendimiento, es limitado. Y el Señor nos daba una profecía en el primer culto que decía, mis amados hermanos, que tenemos que ver más allá de lo que ven nuestros ojos, porque Él nos iba a dar lo que nuestros ojos ven, pero también lo que nuestros ojos no ven. Y yo explicaba de que dentro de las cosas más importantes que ustedes y yo podemos tener, que no se pueden tocar, que no se pueden ver, pero uno sabe que existen, es el amor. Dice la Biblia, mis amados hermanos, que si el hombre tuviera cualquier cantidad de riquezas, pero las entrega a cambio de amor, dice que ciertamente sería menospreciado. ¿Por qué? Porque aunque necesitemos las cosas materiales o físicas para poder vivir, ninguno de nosotros podemos vivir, mis amados hermanos, si no somos amados. Y no amamos también, porque una cosa es que nos amen, pero otra cosa es amar. No sé qué les gusta más a ustedes,
¿Que los amen o amar? ¿Qué les gusta? ¿Y amar? Ah, no muchito, para ser peor si no se lo merece. Entonces las dos cosas, mis amados hermanos, nos son necesarias. Amén. Nos es necesario amar. Amén. Pero también es necesario que nos amen. Ciertamente a veces se siente un poquito más rico que lo amen a uno, ¿va? Amén. Pero y el ser que nos está amando no necesitará también que lo amemos. Somos seres humanos, como la Biblia lo muestra. En relación a la mujer, dice que la mujer es como un vaso frágil. Ya hemos explicado que eso no significa que sea débil, ¿verdad? Sino un vaso, ustedes y yo sabemos que un vaso tiene utilidad si lo llenamos. Si no lo llenamos, no sirve de nada. Bueno, vamos a avanzar al versículo número 6. Dice, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Entonces, miren, esta cita no nos olvidemos, por favor, hermanos, del punto. ¿Cuál es la segunda cosa que tenemos que hacer para que nuestra recuperación brote con rapidez? Desatar ligaduras de impiedad. Explicamos que las ligaduras de impiedad es cualquier cosa que se rebele en contra de Dios, pero también vivir según nuestra propia opinión, según nuestros propios pensamientos y perder la identidad de hijos de Dios. Que no se nos olvide eso. Por eso aquí estamos hablando, no te apoyes en tu propio entendimiento, y luego dice, reconócele en todos tus caminos. Amén. Y luego dice, y Él enderezará tus sendas. Entonces yo creo que aquí, mis amados hermanos, por más bien que ustedes y yo sintamos o consideremos que el día de hoy estamos espiritualmente hablando, siempre necesitamos más de alguna enderezada, ¿sí o no? Alguien tal vez necesita que le enderecen sus, ayúdenme. A mí un poquito la nariz, pastor. ¿Qué necesitamos que nos enderecen? ¿Qué senda necesitamos que nos enderecen? Tal vez a alguien necesita que le enderecen los ojos. ¿Por qué? Porque solo sale por todos lados. No va a ver. Hay que ponerle una brida. Aquellas cosas que le ponen a los caballos, que tiene que ver todo con lo que le ponen aquí, y esa cosa que le solo para que mire para el frente, hermano. Amén. Tenga pena, pastor, aquí está su brida, dicen las hermanas. Entonces dice, enderezará tus sendas. Entonces, vámonos dándonos cuenta, mis amados hermanos. Parte de la recuperación es que el Señor enderece nuestras sendas. Amén. Entonces, si Él endereza, esa palabra senda literalmente son caminos, son veredas, pero a veces son caminos, mis amados hermanos. ¿Se acuerdan de aquella canción que dice, sendas Dios hará? ¿Dónde qué? Donde piensas que no hay. O sea, son caminos que se van abriendo, pero se van abriendo a nuestro caminar. Entonces, ¿cómo pretendo yo que Él enderece mis sendas si ni siquiera estoy caminando? Y miren, a mí me llamaba mucho la atención porque en el discipulado del martes yo les escribía algo ahí que decía más o menos así: que cuando uno se estanca, no hay en verdad un estancamiento. O sea, no es que yo iba caminando bien y aquí me quedé y aquí estoy estancado. No, espiritualmente hablando, uno llega a un estancamiento y de ahí empieza a retroceder. Nadie se queda estancado, nadie. Y les digo esto y me llama mucho la atención porque el apóstol le explicaba lo mismo el día jueves en el estudio, de que estancamientos no hay, sino lo que hay es, llega uno a un punto, decía él, y luego empieza a involucionar, decía, casi lo mismo que yo les decía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si ustedes y yo necesitamos que nuestras sendas sean enderezadas, necesitamos ser recuperados, entonces tenemos que continuar caminando. Amén. O sea, no podemos, estoy estancado y aquí no, tenemos que continuar caminando. ¿Se imaginan ustedes? Esto es lo que imaginé ahorita. En un campo de batalla, en un campo de guerra, mis amados hermanos, donde están ahí enfrente los enemigos, va de atacar, ¿verdad? Y vamos nosotros al frente. Por X o Y razón resulta que nos hieren. ¿Será que le podemos decir al enemigo, mire, disculpe don enemigo, pero estoy herido, me voy a curar y regreso? ¿Será que nos van? Vaya, pues vaya. Espérense muchachos, que hasta que se vayan seguimos disparando. No, el enemigo no tiene misericordia. Si ya nos vio heridos, ahí mismo nos va a buscar rematar.
¿Y qué vamos a hacer nosotros si estamos heridos? ¿Nos vamos a quedar tirados? Como sea, hermanos, heridos o como sea, pero aunque sea arrastrados, salimos del campo de batalla, con tal de que no nos maten. Entonces, si eso es en lo literal, en lo espiritual tiene que ser igual. De alguna forma, tenemos que seguir caminando, y a nuestro caminar, las sendas no solamente se van a abrir, sino van a ir siendo enderezadas. Pero imagínense que ustedes y yo vengamos, porque a todos nos pasa, sin excepción, en el que hay etapas de nuestras vidas en el que nos sentimos así bien pollones espiritualmente, bien fuertes, pero de repente algo pasa, empezamos a menguar y tal vez ni ganas de orar hay, tal vez no hay ni ganas de ir a la iglesia, otra vez, estamos en fechas festivas y culto hoy. Uno empieza a menguar. O sea, no nos quedemos, no nos conformemos, sigamos caminando, aunque sintamos, mis amados hermanos, que andamos, como les digo, 3 menos cuartillo, sigamos caminando. ¿Qué creen que va a pasar? En medio de ese seguir caminando, Dios va a hacer esto, amén. Va a hacer que nuestras sendas se enderecen, porque miren, si no se endereza nuestra vida espiritual, mis amados hermanos, ¿qué vamos a recuperar? Si nuestras sendas y nuestra vida espiritual se está desviando y no se endereza, o él, mejor dicho, no las endereza, no vamos a recuperar nada, porque lo que teníamos que recuperar está en esa senda que él nos endereza. Y si seguimos caminando desviados, nunca vamos a encontrar lo que perdimos, nunca lo vamos a recuperar. ¿Me voy dando a entender? Entonces, esto es, mis amados hermanos, como lo dice acá el punto, desatar ligaduras de impiedad. Entonces, reconocer si esto, miren, de alguna forma esto se puede decir, es fácil. Porque ustedes y yo, miren, para empezar, no somos tontos. Amén. Tenemos al Espíritu de Dios. Tienen ustedes la palabra. Ahorita la tecnología se presta para que uno escuche prédicas si quiere las 24 horas del día. Entonces llega un momento en el que nosotros mismos lo sabemos. No hace falta que nadie nos lo diga. A veces nosotros mismos nos decimos, vos no estás bien. ¿Alguna vez se han dicho ustedes así? ¿Cómo se dicen? Díganme. ¿Cómo se dicen? No estoy bien. ¿Los demás? Sí, pastor, no está bien. ¿Los demás cómo nos decimos? Este camino no me lleva a ningún lado. Este camino no me lleva a ningún lado. Amén. ¿Los demás? Por el mismo camino ando, pastor. Entonces todos, mis amados hermanos, en determinado momento necesitamos ese volver en sí que tuvo el hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿y cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan? Y yo aquí, pensemos que era Chapín, ¿qué habrá dicho? La Biblia dice, yo aquí muriéndome de hambre, y si fuera Chapín, yo aquí con ganas de Tortrix, como es Chapín, va. Y yo aquí muriéndome del hambre, peleándose según la Biblia con la comida que le daban los cerdos, mis amados. Miren hasta dónde llegó. Entonces le fue necesario tocar fondo, ¿para qué? Para volver en sí. Digo, no, este camino no me lleva a ningún lado. Este camino me está llevando a la perdición. Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué necesitó el hijo pródigo? Volvió en sí, pero no se quedó solo volver en sí. La Biblia muestra y dice que se fue a un lugar muy lejano. ¿Se imaginan ustedes, para ustedes, qué sería un lugar lejano aquí en Guatemala? Un lugar muy lejano, se fue a Petén, conocer el Gran Jaguar. Fuleó el tanque y se fue. Llegó el Gran Jaguar. Ahí viendo a los monos, lo perdió todo. Y ahora tiene que regresar. No tiene nada. ¿Cuándo va a regresar? No tiene para la gasolina, no tiene carro, no tiene nada. Todo se lo malgastó, dice la Biblia. ¿Cuándo? Ustedes que les gusta andar en la calle, ¿cuándo regresa de Petén para acá? Sí, caminando, que no le quede otra.
Aprobar. La Biblia muestra, mis amados hermanos, que el hijo pródigo regresó desnudo. ¿Se animarían a pedir jalón? Solo la manita adelante, pastor, y jalón. Pues ayúdeme, pero rápido, hombre, imaginemos cuánto tiempo de Petén para acá, a pie. Y pierce como el pastor William, que no conoce los caminos. Unos 15 días, va, más 15 días. Pero volvió en sí y regresó. ¿Cuánto tiempo necesitaremos nosotros para regresar, mis amados hermanos? Pastor, si yo aquí estoy. Sí, yo sé que aquí están, pero ¿en dónde estaban antes de la pandemia? Ay, doña Pati, ¿se acuerda? Ah, usted. ¿Dónde estaban antes de la pandemia, mis amados hermanos? ¿Qué estaban haciendo antes de que pasara todo eso? ¿Estaban igual? ¿Se dan cuenta? No, dicen los dos diáconos, mira, están tirando duro los diáconos. No estábamos igual. ¿Qué necesitamos? Que nos enderece el camino el Señor. Pero para que nos lo enderece, dile lo primero, reconócelo en todos tus caminos, en todas y cada una de tus decisiones. Y entonces, recuérdense que estamos hablando, tu recuperación brotará con rapidez. Amén. Pero no en este camino sí y en el otro no. Gracias a Dios que no hubo culto ni 24 ni 25. Porque les aseguro, mis amados hermanos, que muchos no vienen. Por eso, gracias a Dios, ¿verdad? Ni un amén. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque necesitamos que nos enderece las sendas, ¿sí o no? Pero repito, que se nos quede esto. Una senda se va abriendo conforme uno va caminando. ¿Alguna vez han ido ustedes al bosque o algo más o menos parecido? Y ustedes, ¿y el camino? La vez pasada andábamos en Tiquizate y nos dijeron, vamos a ir al río. Empezamos por un camino, pero luego hay un montón de monte. ¿Y qué creen que empezamos a hacer? Eso, a hacer una senda, un camino. ¿Me voy dando a entender? ¿Llegó al río, pastor? No, me voy dando a entender de la senda. Amén. Sigue diciendo, vean. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Dijimos, se los refresco, que desatar ligaduras de impiedad, dice acá, bueno, lo vamos a leer todo, es identificar cualquier clase de lazo que nos vincule a la rebelión contra Dios el Padre, ¿verdad? A la desobediencia, al intento de vivir por nuestras propias reglas y pensamientos. Amén. ¿Y qué dice acá? No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Ayúdenme. ¿Decimos amén? Amén. Ayúdenme. ¿De qué tipos de mal nos tendremos que apartar nosotros? Malas amistades. Muy bien. ¿Qué más? ¿De qué? No te escucho. Ya. Saludo, así yo ya. Amén. Te voy apartando del licor. Amén. O sea, hermano. Del cigarro. Entonces claramente dice acá, apartémonos del mal. Pero miren, es que a veces yo ya les he contado esto. Cuando uno va en la carretera y hay por ahí algún accidente, ¿por qué se hace la gran cola? Porque toda la gente pasa. La vez pasada íbamos nosotros con mi papi y le dice a mi mami, pasa más despacito. ¿Por qué? Porque queríamos ver qué estaba pasando, ¿va? Entonces por eso es, mis amados hermanos, que miramos que algún mal y la verdad nos cuesta apartarnos, hermano. Nos cuesta apartar. ¿Por qué? Porque nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Y la Biblia dice acá, teme al Señor. Amén. Y apártate del mal. ¿Qué es lo opuesto a no tenerle temor al Señor y a no apartarse del mal? Ahí está en verde. Creerse uno sabio en su propia opinión. No, si yo con esto puedo. A mí no me la hacen.
Conozco un montón de gente, hermano, que así que no me la hacen, que cuando menos ya se la hicieron. ¿Por qué? Porque así es la vida. La Biblia dice que sobre toda gloria hay un dosel. Si ustedes y yo nos creemos inteligentes, hay uno más astuto. Si está escrito. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos toca, mis amados hermanos? Mejor tengámosle temor al Señor. Miren, muchas veces el Señor nos habla por medio de sueños. Amén. ¿Sí o no? Mira, anoche, por ejemplo, yo tuve un sueño. Y precisamente hoy me pasó algo, aquí en la iglesia. Y me acordé del sueño y dije, no. ¿Por qué? Porque Dios nos habla, mis amados hermanos. El gran problema es que nosotros a veces confiamos más en nosotros mismos, en las personas, que en el mismo Dios. Y después vienen los quebrantos, después viene el llanto, después vienen las decepciones. ¿Pero por qué? Porque no sabemos, lamentablemente mucha gente no sabe qué es tener temor a Dios. Estoy buscando allí que les puedo dar de premio. Aquí está, ya encontré. Dígame, ¿qué es temor al Señor? ¿Qué es el temor al Señor? No muchito me convence. ¿Pero qué es el temor al Señor? Porque lo que hacemos en la calle lo está viendo. Sí, pero ¿qué es el temor al Señor? Yo me imagino que cada cosa que hagamos, después decimos, yo lo voy a hacer. Pero Dios nos está diciendo, entonces todos tenemos el temor de Dios. ¿Y qué es el temor? Miren pues, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que saber qué es el temor al Señor. Un amén. Sí, tenemos que saber. ¿Por qué? Porque Él nos está viendo. ¿Sí? ¿O no? Se quedaron así como que... Porque yo digo, pienso de que cada cosa que hagamos, el Señor está orgulloso en nuestro corazón. Amén. Entonces miren pues, mis amados, el temor al Señor lo podemos ejemplificar así. Saber, pero es que a veces se nos olvida que la Biblia dice que los ojos de Dios están sobre buenos y malos. Amén. Y que la Biblia dice, es que este no es el famoso ángel de la guarda, que el ángel del Señor acampa. ¿En dónde dice que acampa? ¿Y? ¿Se dan cuenta lo que es? El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces el temor del Señor es saber, mis amados hermanos, que ustedes y yo estamos cubiertos. Y que hay ciertos pasos que no se nos permite dar. ¿Pero por qué los damos? Porque se nos olvida. Miren, por eso ese ángel del Señor no es cualquier ángel. Cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, está hablando de Cristo. No está hablando de cualquier ángel. O sea, quien está con nosotros es el Señor, mis amados hermanos. Entonces, repito, esa cobertura, si la entendiéramos que hay pasos que no se nos permite dar. No tendríamos por qué darlos. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos. El ángel del Señor está con nosotros. Les aseguro, mis amados hermanos, que si nosotros como hijos cargáramos a nuestros padres toda la vida a la par, ni un solo error. ¿Por qué? Porque ahí está mi papá, ahí está mi mamá. Y si nosotros como esposos cargáramos a nuestro cónyuge a la par, ¿a dónde estás viendo? No, mi amor, no, ¿a dónde estás viendo? Va pues. Ven, así caminaría, ¿no? ¿Por qué? Porque andan, pero como no andan a la par.
Entonces el temor al Señor, mis amados hermanos, es tener el entendimiento de que Dios está con nosotros. Amén. Pero entenderlo, no solamente saberlo, porque ustedes y yo lo sabemos. Les dije, el ángel del Señor acampa alrededor de él, y lo dijeron todo. Amén. Lo sabemos, pero lo entendemos. Muchas veces no lo entendemos. ¿Por qué? Porque ustedes y yo nos creemos. Así es el ser humano, lamentablemente. Fíjense, se cree sabio en su propia opinión. Bueno, dice luego: será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vean, hermano, muchas veces ustedes y yo nos enfermamos no porque seamos descuidados, no porque estemos mal alimentados, sino porque el Señor de alguna forma nos busca atraer. Amén. Porque normalmente cuando una persona está enferma, lo primero que hace, ¿qué es? Aparte de la medicina, ¿verdad? Hoy mismo, miren, aquí nos mandaron una petición. ¿Por qué? Porque hay alguna enfermedad. O sea, uno busca al Señor. Pero ¿y si uno no está enfermo? Gracias a Dios estoy sano para poder pecar tranquilamente. Y una oportunidad me dijo a mí alguien, una persona que estaba en silla de ruedas. Yo no sabía nada de su vida. A mí simple y sencillamente el Señor me dijo, pues, el Señor puso un sentido en mi corazón de que le fuera a hablar. Y al fin, de tanto le fui a hablar. Un día ya conociéndonos me dijo, te felicito, mi. Y yo, ¿y por qué? Porque el bandido, mis amados hermanos, en la condición que estaba, sentado en silla de ruedas, vendía droga. Y yo no sabía, hermano, yo hubiera sabido, ni me meto ahí. Pero gracias a Dios me metí y lo rescaté de ahí, pero yo no sabía. Entonces me dijo, te felicito, me dijo, porque mira en la condición que yo estoy y me dedico a esto. Ya salía corriendo yo de ahí. Pero en medio del proceso el Señor hizo la obra y se apartó. Y me dice, ¿y vos que estás sano, mira, sirviéndole al Señor? Entonces a veces la condición del cuerpo, mis amados hermanos, no es un estorbo para hacer lo bueno o para hacer lo malo. Porque como se acuerdan que lo hemos venido viendo, el que se extravía es porque se dejó que lo extraviaran. ¿Se acuerdan de la cita? Aquí está la cita, y si no me creen, ahí la busco. Bueno, entonces les digo esto porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hay muchas veces, mis amados hermanos, enfermedades que vienen, repito, no por descuidados, ni porque estemos mal alimentados, sino porque andamos pecando. Entonces el Señor permite, mis amados hermanos, ciertos achaques. ¿Para qué? Para que ya ahí todos en achaques volvamos a Él. Y Dios mío, perdóname. Amén. Y Dios es bueno y misericordioso y siempre nos va a perdonar mientras que esté el periodo de gracia. Una vez se acabe la gracia, ya no. Versículo 9. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo, escuchen esto, en quien se deleita. ¿Quieren que les haga una pregunta? Esto estaba para los padres. Y se nos pató. ¿Sí les pregunto, padres? ¿Amén? Díganme alguna cosa que sus hijos hagan en la cual ustedes encuentren deleite. ¿Dijo algo, hermano? ¿Qué dijo? Cuando adoran al Señor. ¿Los demás padres? ¿Ya habló hermano Jorge, pastor? Va, y ahora díganme una cosa en la que no encuentran deleite. O sea, igual la hacen, pero ustedes no encuentran deleite. Cuando no adoran al Señor. Entonces, miren, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Acuérdense que el punto que estamos hablando acá es de que se pierde la identidad como hijo también. Amén. Todo por no desatar ligaduras de impiedad. Entonces, nuestro fin, mis amados hermanos, si estamos buscando de Dios, tiene que ser que Él se deleite con nosotros. Acuérdense lo que está escrito. Dijo, este es mi hijo amado. Según la versión que ustedes tengan. ¿De qué dice? ¿En qué? En quien tengo complacencia. Este es mi hijo amado, en quien yo me deleito. Miren, hermano, si uno tiene hijos para deleitarse,
Ayer me contaba la pastora que dice que fueron a algún lugar por ahí y ahí andaban, dice, cuando alguien paró un carro y le preguntó a alguien de los que andaba ahí, mire, ¿le puedo dar estos regalos a la niña? Y dice que le dieron 3 regalotes a Mercy y en la calle andaban. Entonces el pastor le dice, ella sí vive su nombre. ¿Y cuál es el nombre? Jireh. De la nada le viene la provisión. ¿Cómo no andaba yo, va? Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque me dicen los hermanos de Costa Rica ahorita que los conocieron. Ay, pastor, esos sus hijos son una maravilla. Miren, otro hermano de la iglesia a donde la pastora está yendo a predicar, dice que se le acercó y le dijo, pastora, y quiero darle un testimonio. Ese es un niño, le dijo. Ya saben de quién estoy hablando, ¿no? Es una bendición. Miren, me hizo llorar. ¿Y por qué? Porque yo he anhelado, vean hermanos, la bendición que uno tiene. He anhelado tantos años tener un hijo. Y ustedes saben que Adonai no es muy, dicen que se parece a mí, pues no creo. Él no es muy de darse a la gente. Dice que este hermano solo lo vio y llegó. Y en medio de la oración dice que le fue a regalar un dulce. Y el hermano dice que se puso a llorar. Ustedes ven, mis amados, un dulce no le amarga la vida a nadie. Amén. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque cada uno de los hijos que Dios les dio, ¿para qué se los dio? ¿Qué prueba, pues? ¿Para eso los dio? Para destruirlos, digo yo. ¿Para destruirlos? Sí. No, hombre. O sea, ¿cómo? Instruirlos. Destruirlos. Yo. Ay, no. No, es que no me expliqué. Va, entonces les digo esto. Cada uno de los hijos que Dios nos dio tienen que ser nuestro deleite. Amén. Mario dijo, yo todavía no tengo. Ya le va a llegar su deleite. Y nosotros como hijos. Nosotros como hijos. ¿A qué apelamos de Dios? ¿Qué desean ustedes y yo como hijos? Ay, que me bendiga, pastor. Yo quiero ver. No, estamos hablando del deleite. ¿Alguna vez han sentido que Dios se deleita con su presencia, mis amados hermanos? ¿Sí o no? ¿Seguros? Porque yo te voy a creer. ¿Sí o no, mis amados hermanos? ¿Será que Dios se deleita con su presencia? Díganme algo, pues. ¿Y los demás? Este tiene que ser nuestro fin. ¿En dónde hay deleite, mis amados hermanos? Dice el versículo 9, donde hay honra. ¿A cuántos de ustedes, de nosotros como padres, nos gusta que nuestros hijos nos honren? ¿Cómo se siente uno? Honrado. ¿Y cómo se sentirá el Señor cuando lo honramos? Respóndanme esto, por favor. No sé si me van a poder responder. Según el punto, miren, todavía les estoy dando la clave. Según el punto, ¿cómo honro al Señor? No según la cita, según el punto que estamos predicando ahorita. ¿Cómo lo honro? ¿Cómo se siente Él honrado por mí? Haciendo lo que Él nos manda hacer, ¿verdad? Amén, pero según el punto. ¿Cuál es el punto, pues, pastor? ¿Cuál es el punto? Hermanos, estamos en vivo en Facebook, hermano. Deleitándonos en Él. Según el punto. Venga, hasta se los puse para venir así, hermano. Desatando ligaduras de impiedad, Él se deleita, hermano. ¿Por qué se deleita? Porque estamos siendo libres. Porque la libertad, mis amados hermanos, viene de Él. Escrito está, el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Amén. Bueno, ya se me fue el tiempo, mis amados hermanos. Yo les prometí en el primer culto terminar con los 8 puntos el día de hoy.
pero terminé uno en 2 cultos, más o menos, ¿va? Bueno, espero yo que ustedes y yo entendamos, mis amados hermanos, la palabra, porque acuérdense que todo esto está centrado en la recuperación pronto. Pregunto, ¿han visto la recuperación este año? Ay, hermano. Sí, pastor, no, ya no la misma, que usted quitó la manta. Miren, les hablo, yo sentía como que el año se iba a terminar y no iba a recuperar nada. Y recuperé algo, hermano, que ustedes no se imaginan. ¿Qué creen que recuperé? La gana está molestando. Amén. Bueno, tengo que terminar. Hay Santa Cena, ¿verdad? Traigan los elementos en el nombre de Jesús. Ahí se van a dar cuenta de lo que recuperamos, mis amados hermanos. Porque no fue algo que recuperé yo, sino lo recuperamos nosotros. ¿Decimos amén? Amén. Pero métanse con el Señor. Sométanse al Señor. Dicen allá en Costa Rica, póngase con Dios. Nunca le entendí, pero póngase con Dios. ¿Decimos amén? Bueno, vamos a orar, mis amados hermanos, y vamos a suplicarle al Señor que nos